y os voy a contar os voy a resumir mis dos últimas investigaciones académicas. Las dos son sobre un mismo ramo, el ramo de la economía con la literatura. Es mi último artículo que he publicado y un artículo que tengo ahora en fase de que lo estoy terminando y si puedo lo publicaré pues este año o el año próximo. Y voy a hablaros de dos autores que se parecen en el sentido de que son ingleses los dos y son muy populares, pero aparte de esto son bastante diferentes. Hay un hombre y una mujer. El hombre vive, es Ken Follett. La mujer ha muerto hace 200 años, que es Jane Austen, y los dos han tenido un enorme éxito. No voy a cometer la herejía de decir que literariamente son iguales, porque como sabéis, Jane Austen es una de las autoras más consagradas de la literatura inglesa y probablemente universal, y ha mantenido, a pesar de haber escrito muy pocas obras, pues un enorme prestigio tanto entre los literatos como entre el público en general. Ken Follett, en cambio, tiene mucho prestigio, tiene mucho predicamento entre los lectores, no tanto así como entre los críticos, en donde, como sabéis, se le considera un autor de bestseller, que eso parece que es una cosa que está mal. Ya me gustaría a mí ser autor de bestsellers, pero no voy a entrar en eso porque no es la calidad literaria mi campo. Lo que sí observé es que había posibilidad de estudiarlos a ambos desde un punto de vista económico, y eso es lo que voy a hacer. En el caso de Ken Follett, voy a prestar atención a una novela solo, que se llama A Dangerous Fortune, una fortuna peligrosa, que me llamó mucho la atención. Me tropecé con ella por pura casualidad, y resultó que es una novela sobre la banca en el siglo XIX, sobre la banca de principio a fin. Todo trata de bancos y de crisis bancarias. Y de eso os voy a hacer un resumen. Y después vamos a pasar a Jane Austen y la cuestión de la desigualdad. Follett es un hombre que tuvo algún contacto con la economía antes de lanzarse a hacer su carrera literaria. Fue periodista y sus primeros trabajos fueron sobre cuestiones económicas. Habló sobre un famoso robo en el banco de la Société Générale de Niza, un robo en el año 1976, y escribió una pequeña novela sobre esto. Y también hizo algunos otros trabajos sobre cuestiones económicas. Da la sensación de que para ser un escritor y un novelista es una persona muy familiarizada con cuestiones económicas. Y, de hecho, lo interesante de una fortuna peligrosa es que habla de crisis bancarias que, de hecho, se produjeron. En 1866, 1873, y termina con la famosa crisis de Baring de 1890. Y todas esas crisis están bien contadas, está bien descrito lo que pasó. La historia es una novela, trata de un banco, que se llama un banco de inversión, diríamos ahora, o el banco Pilaster, y hay una serie de personajes, de buenos y de malos. Hay un país latinoamericano inventado, que se llama Córdoba. No sé bien exactamente dónde está, pero da la sensación de que igual no estaba muy lejos de aquí. Desde luego no es la Córdoba de mi Argentina natal. ¿Por qué inventa este país? Porque lo necesita para la cuestión de las inversiones y para retratar un problema de nuestro continente, de América Latina, que es la debilidad institucional. Estamos hablando del siglo XIX, en donde nuestros países pues empiezan a nacer y empiezan a consolidarse y a tener pues lo que suele suceder cuando surgen los países, que pues conflictos civiles, incluso guerras, etcétera, ¿no? La familia de este país inventado, Córdoba, se llama Miranda. Ese es el apellido que se llama. Se ve que alguna idea tiene sobre apellidos más o menos ilustres del mundo
latinoamericano. Y el héroe se llama Hugh Pilaster. Y Hugh Pilaster empieza en el mundo de la familia Pilaster desde abajo porque su padre quiebra. Y de hecho se suicida. Y la quiebra está asociada al año 1866. En 1866 quiebra una famosa empresa financiera inglesa que era Overend and Gurney, la crisis de Overend and Gurney. Ahora me he encontrado, a raíz de la crisis actual, que la gente está volviendo a estudiar qué fue lo que pasó en el siglo XIX, en 1866. Esta, por supuesto, no fue la primera crisis bancaria inglesa, pero sí fue la crisis más importante desde que se reorganiza el Banco de Inglaterra. Y eso para cualquier economista tiene interés, porque como sabéis, toda la primera mitad del siglo XIX, el debate monetario era cómo organizar el sistema del patrón oro. ¿Por qué? Porque al principio del primer cuarto del siglo XIX, con las guerras napoleónicas, donde también se debatió mucho sobre la moneda, el oro, etc., fue debatido en un contexto de inconvertibilidad. El patrón oro fue suspendido en 1797 y no iba a ser restaurado hasta 1820. Y en esos debates, donde estaba Ricardo, Malthus, en fin, gente muy famosa, se podía discutir mucho, pero todo el mundo pensaba que en realidad todo se debía a que el patrón oro no estaba funcionando. Y por lo tanto se daba por supuesto que una vez restaurado el patrón oro, las crisis económicas iban a ser una cosa del pasado. Se restaura el patrón oro y vuelve a haber crisis. Y entonces a partir de ahí se desarrolla un segundo debate, que es qué hacer con el Banco de Inglaterra. Y como sabéis, el banco se reorganiza en el año 1844, ya con el patrón oro funcionando, y con la idea de que para preservar la economía y la estabilidad financiera hay que separar el banco en dos departamentos. Un departamento de emisión y un departamento bancario, o de descuento de papeles. ¿Okay? La idea se va a repetir hasta nuestros días, no darle al Banco Central discreción a la hora de emitir dinero. Él tenía que emitir según las reservas de oro. Ese era el banco de emisión. El departamento de emisión del Bank of England, ¿ok? Y el otro era el departamento de descuento de letras. Suponían todos que con eso iba a funcionar el sistema por fin. Una de las grandes regularidades de la historia monetaria y bancaria es que cada vez que se hace una reforma se dice esta es la reforma que va a garantizar la estabilidad. Hasta la siguiente crisis, claro. Entonces hacen otra vez una reforma y nos dicen, como ahora, que con Basilea III ahora vamos a estar bien y no va a haber ninguna dificultad. Bueno, pues, ¿cuál era el error de todo esto? El error de todo esto os sonará a los que estudiáis economía austríaca. Prácticamente nadie percibió que los bancos son capaces de crear dinero y que, por lo tanto, un sistema de patrón oro que se limitara a controlar la emisión de billetes según la cantidad de reservas de oro no garantizaba la estabilidad monetaria. Prácticamente la estrella de ese momento, el que sí se dio cuenta, fue Thornton, Henry Thornton, el autor del famoso libro The Paper Credit of Great Britain. Él sí que se dio cuenta, pero los demás no. Y entonces provocó un enorme escándalo cuando quiebra Overend and Gurney y la novela esta empieza con esa quiebra. Va a decir Walter Bagehot en 1873, que es un nuevo hito en la historia del control de la política monetaria, es el autor del famoso Lombard Street, el libro que inaugura la racionalización de la lógica de los bancos centrales. Bagehot dice, comillas, la suspensión de pagos de Overend, Gurney and Company, la empresa privada que suscitaba la mayor confianza en Inglaterra, desató una alarma inédita por su sorpresa y magnitud. Para Bagehot, la quiebra
es una señal, dice, que no debemos confiar excesivamente en una buena imagen de larga data o en una tradición empresarial firmemente enraizada. O sea, en ese contexto en donde va a trabajar, Bagehot para hacer su libro. La crisis que tiene presente es la crisis de Overend and Gurney, que es un eje central de la novela A Dangerous Fortune. Bueno, pues en ese contexto empieza a trabajar Hugh en el Banco Pilaster, en un contexto de gran crecimiento económico, de gran expansión internacional de la economía inglesa y de inversiones en América Latina. De ahí toda la historia de esta familia Miranda que os he comentado. Un poco más adelante, el héroe se va a Estados Unidos. Hugh Pilaster se va a Estados Unidos como representante del Pilaster Bank en América. Y ahí, otra vez, nos cuentan historias de la economía americana. Singularmente, las inversiones en una actividad que siempre ha parecido sólida y que en realidad históricamente ha sido bastante poco sólida, que son las inversiones en los ferrocarriles. El ferrocarril siempre daba la sensación de que era una inversión tan sólida como sus propias locomotoras y sus propios raíles. Y lo que pasó fue que fueron inversiones bastante menos rentables que lo que parecía en la primera vista, arrastraron a una serie de bancos y entonces en el año 1873 tiene lugar una nueva crisis financiera que relata la novela, porque los bancos que habían hecho empréstitos a las empresas del ferrocarril, visto sus malos resultados, no pueden cobrar esos empréstitos y empiezan a caer casas financieras que cuenta la novela. El héroe es, entre otras cosas, un héroe porque se da cuenta cuando llega a Estados Unidos que había que tener mucho cuidado con esos préstamos y no había que darlos, no había que dar esos préstamos al ferrocarril. Con lo cual, pues el banco sortea esa dificultad y el héroe vuelve a Inglaterra con un gran prestigio por haber preservado la solidez del banco en su sucursal en Inglaterra. Bueno, en el año 1879 ya está nuestro héroe en Inglaterra y otra vez se produce una crisis bancaria. Esta es la quiebra del City of Glasgow Bank, que había sido establecido en 1839. Otra vez, crédito excesivo, malas inversiones, las inversiones no son rentables, no se pagan las deudas y quiebra el banco. En todo esto cuenta la historia también. Es interesante, Follett, ya sabéis que la posición política de él es un hombre de la izquierda. Es un laborista, ha apoyado siempre al Partido Laborista y de hecho su mujer fue MP, fue representante del laborismo en el Parlamento inglés. Sin embargo, en toda esta novela, la sensación que da es de una persona que respeta mucho la propiedad privada, las instituciones del mercado y particularmente la prudencia en el caso concreto de la banca. Se meten en negocios en América, pero el héroe consigue impedir que se haga una inversión muy cuantiosa y al final esto se produce solamente porque hay un fraude. Hay un fraude, el malvado jefe del banco, que es un primo del héroe, se asocia con el malvado Miranda de Córdoba, que lo que quiere es comprar rifles ingleses para llevárselos a Inglaterra y participar en un golpe de Estado y en una guerra civil. Lo consiguen a través de un fraude y porque intenta Hugh Pilaster intenta impedir que esto se produzca, pero se produce. Se produce esto y finalmente hay
una nueva crisis, que es la crisis de Bering, la crisis de Bering de 1890. Ahí la verdad es que no se habla nada de Argentina, o se habla relativamente poco, cuando en realidad la gran responsable de la práctica quiebra de Bering iba a durar 100 años más, Bering iba hasta que el broker este de Singapur, me parece que era, hace muy pocos años acabó con la empresa. Sí, ¿no? Eso es. Eso es, un broker, un empleado del banco. En el 1890 prácticamente estuvo casi por quebrar por culpa de Argentina y no de ningún país que se llame Córdoba. ¿Por qué? Porque hicieron otra vez un préstamo muy cuantioso a la compañía de aguas de Buenos Aires. Una y otra vez la izquierda latinoamericana y sobre todo la argentina le echa la culpa al imperialismo de todos sus males, cuando lo que han hecho es mucho daño al imperialismo, porque han causado la quiebra o los daños de muchas empresas. ¿Qué pasó con la compañía de aguas? Que quebró. Y la compañía de aguas quebró y al quebrar causó un enorme agujero financiero en la casa Bering. Y en medio de todo esto se produce el desastre que os cuento del banco Pilaster, que tiene que cerrar sus puertas. Pero una vez que cierran las puertas está el héroe que ha sido engañado y se encuentra con un banco que no puede hacer frente a sus obligaciones y entonces dice, ¿aquí qué hacemos? Entonces, lo primero que se le ocurre es que los grandes responsables del banco tienen que hacer frente a las deudas ellos, con sus propios bienes. Esto significa sus casas, la familia Pilaster tenía ya entonces 3 o 4 generaciones de riqueza, o sea, vivían en grandes casas, todo esto se vende. Incluso el héroe persigue a una tía malvada que se quiere fugar con el malvado de Miranda y con su hijo, el malvado Pilaster, con unas snuff boxes, cajas de rapé, unas cajas de rapé muy valiosas que tenía un viejo Pilaster, entre otras cosas, para hacer frente a si pasaban estas emergencias. Y finalmente consigue recuperar esas cajas, las venden las casas, toda la familia Pilaster vende sus posesiones, se van a vivir en modestas casas en las afueras de Inglaterra, y todo esto provoca toda clase de situaciones que para una novela son interesantísimas, de la persona que estaba acostumbrada a tener un nivel de vida muy elevado y se arruina, ¿no? Pero todo el mensaje es: usted es banquero, usted es responsable. No me venga con historias para repartir su responsabilidad en el conjunto de la sociedad. Bueno, pues esto no alcanza. Y entonces, lo que se le ocurre al héroe es buscar un rescate bancario hecho por la propia banca privada. Y entonces va a hablar con el señor Greenborn, que eran unos banqueros judíos, que los hace quedar bien, por cierto, a los judíos les hace quedar bien esta novela, para plantearle pues un rescate privado. Es decir, mira, te doy el banco, los activos tienen ahora un valor muy bajo porque son sobre todo títulos del gobierno de Córdoba, exactamente. Títulos cordobeses que no valen nada, pero pueden valer si la situación en Córdoba se estabiliza y el país empieza a crecer. Esos títulos van a valer, te va a convenir a ti hacer esta operación. Entonces discuten mucho y las condiciones y todo, no sé qué. Y al final, aunque Greenborn parece entender la lógica de la operación, finalmente le da un poco de miedo porque no consiguen atraer a los demás banqueros de la City de Londres. Y entonces Greenborn dice, esto va a recaer esencialmente sobre mí y no sobre la comunidad bancaria, digamos, más extensa, y por lo tanto no acepta. Y el Banco Pilaster tiene que cerrar y desaparece. Lo interesante del caso es que el que no desaparece es el héroe.
porque lo que el héroe tiene es no solamente un prestigio de buen gestor, sino además un prestigio de honradez acrisolada. Entonces, juntando las dos cosas, la novela termina con que él vuelve a montar una empresa, vuelve a montar un banco. Cosa que puede hacer porque no ha perdido su capital, todo su capital, pero tiene, como digo, su prestigio de gestor y su honradez personal, y con ese capital es capaz de salir adelante y casarse con la chica, en fin, como deben terminar las novelas. Pues todo esto, como digo, no solamente pasó históricamente el contexto de todas estas crisis, el mensaje económicamente es excelente, moralmente es excelente, sino que además hay una institución ahí que prácticamente no aparece, que es el Banco de Inglaterra. Es una novela que tiene como 900 páginas y el gobernador del Banco de Inglaterra aparece una sola vez en un cóctel. Está tomándose una copa y dice algún comentario estúpido, pero y nada más. Todo lo demás es privado. Todo lo demás es el mercado libre. Todo lo demás habla de la responsabilidad individual, la propiedad privada, you have to honor your debts, en fin, el patrimonio del banquero es el que responde por sus deudas. Si tu banco cierra y tú no eres capaz de responder con tus bienes a tus deudores, entonces tienes que liquidarlo completamente y vender todas sus propiedades y hacer frente a tus deudas. Es muy interesante cómo para nota final de todo esto, cómo en esta historia los contribuyentes no pagan nada y la participación en todo esto de las autoridades, empezando por el Banco de Inglaterra, es nula. Probablemente nos habría ido mucho mejor a todos si esta historia hubiese continuado en el siglo XX, pero no continuó. Bueno, voy a contaros ahora lo de Jane Austen. Esta historia fue también una historia un poco casual, y es que, como hay que leer el libro de Piketty, pues me puse a leer el libro de Piketty. Y entonces, leyendo a Piketty, me encontré con una cosa muy, muy curiosa. Y es que tiene muchísimas referencias literarias. De hecho, los dos autores que más cita son Balzac, las novelas de Balzac, y las novelas de Jane Austen. Y entonces, lo que me pasó a mí es pura casualidad. Y es que yo, cuando era pequeño, había leído las novelas de Jane Austen. Y entonces, Piketty utiliza el mundo de Austen para decir, ese mundo era un mundo desigual, un mundo petrificado entre clases sociales inmóviles, y lo utiliza como amenaza del mundo a donde nos dirigimos. Ya sabéis que el libro de Piketty dice que la desigualdad va a aumentar en el futuro. Y para ilustrar cómo va a ser ese mundo todavía más desigual, más petrificado, más socialmente inmóvil del futuro, lo que hace es decir, el mundo va a ser como las novelas de Jane Austen. Primero, dos cosas. Esta idea de las referencias literarias ha sido muy celebrada, ¿no? Esto probablemente porque la gente no lee a los antiguos, pero desde luego los economistas antiguos estaban hartos de hacer referencias literarias. Y Adam Smith no hace más que hablar de las tragedias de Racine para ilustrar cómo es la conducta humana, lo que sea, ¿no? Pero en fin, ya después esto se perdió. Pero lo que yo recordaba de las novelas de Jane Austen es que esto no era así, y que las novelas de Jane Austen no pintaban esa Inglaterra petrificada y desigual que Piketty dice que presenta. Y entonces, pues tuve una oportunidad de hacer una cosa muy, muy placentera, porque si hay algo más placentero que leer, es releer. Y entonces me volví a leer las novelas, claro, de Jane Austen, que por suerte tampoco escribió tantas. Y efectivamente comprobé que el mundo que pinta Jane Austen no es el mundo que dice Piketty que pinta. De hecho, empezando por la propia Jane Austen, ¿no?
Jane Austen era una mujer independiente. Hay un mito que dice que no tuvo proposiciones matrimoniales. Sí que las tuvo, y de una persona muy rica además, para, digamos, criticar este tópico que repite Piketty, de que la riqueza no se crea, la riqueza solamente se hereda o se disputa, pero no se crea, y el papel de la mujer está petrificado en la sociedad y solamente puede mejorar casándose. O sea, son las mujeres fortune hunters. Bueno, pues no son así las mujeres, y desde luego no fue así Jane Austen, que renunció, como os cuento, a esta proposición matrimonial, y lo que quería era ser una escritora profesional. Estamos hablando de hace 200 años, ¿eh? Tampoco está mal. Quería vivir de sus libros. Y muy probablemente lo hubiera conseguido. Pero murió muy joven, murió a los 40 años, o por ahí, muy joven. Pero ya cuando se murió, sus novelas ya empezaban a tener un éxito lo suficientemente grande como para que ella hubiera podido vivir de su literatura. O sea, esta idea de la mujer como personaje más o menos pasivo, más o menos inútil, incapaz de abrirse camino por su esfuerzo, todo es un camelo. Y desde luego es un camelo en las novelas y en la vida de Jane Austen, que no fue en absoluto como el propio Piketty la retrata. En alguna parte del libro de Piketty dice que, hablando de que la única forma de tener la fortuna es heredándola, no sé qué tal, llega a decir que no tiene sentido estudiar. Es una cosa tan boba que me gusta mucho decirlo aquí en una universidad, ¿no? Dice, study leads nowhere. ¡Qué nombre! Que no es verdad, que no era verdad entonces, y por supuesto muchísimo menos es verdad ahora. Cuando uno se encuentra con ricos malos, que hay en las novelas de Jane Austen, hay ricos muy malos. Pensemos en Fanny y John Dashwood, ¿no? en Sense and Sensibility, que son unos avaros de terror. El reproche que se hace, no que sean ricos, el reproche de Jane Austen es que son avaros, maldita sea, son unos misers, son terroríficamente egoístas, malvados, pero no tiene nada que ver con la riqueza. Hay personajes ricos en las novelas de Jane Austen que son muy buenos. Entonces lo que hace es distinguir, como por otra parte parece bastante lógico, entre la moral y la riqueza. Y no pensar que cuanto más rico eres, menos moral eres, porque no es así. Incluso habla de este argumento que es un poco cínico, ¿no? Y es la idea de que la desigualdad no solamente es mala, no solamente es insoluble, sino que además es necesaria. Entonces os leo lo que dice Piketty. Entre líneas, dice Piketty, hay un argumento de que, según el cual sin esa desigualdad habría sido imposible para una pequeña élite de preocuparse de alguna cosa que no fuera la subsistencia. Extreme inequality is almost a condition for civilization. Observar que siempre esta gente juega con adjetivos, ¿eh? Siempre no es la desigualdad que es mala, tiene que ser extreme, a saber lo que quiere decir extreme, ¿no? Te lo dejan caer y ya dice, bueno, si será extreme, será mala. No, hay que explicar primero por qué tal cosa es así. Y esto es un poco raro, ¿por qué? Porque todas las comunidades humanas no primitivas, todas tienen rangos, todas eran desiguales. Los primeros estudios sobre la sociología moderna, digamos, los siglos del XVIII, el siglo XVIII, todos hablan de los rangos. Adam Smith habla de On the Origin of the Distinction of Ranks. Se supone, lo observaban con bastante lógica, que la existencia de rangos va asociada con la civilización.
no es que sea, no es al revés. Entonces, la cuestión no es que haya rangos, sino cómo son esos rangos. Por ejemplo, si son porosos o no. Pero no que no haya, tiene que haberlos. La cuestión es cómo es, si uno puede pasar, uno puede ser móvil en los dos sentidos, móvil hacia arriba y móvil hacia abajo. Si la movilidad es de esas dos características. Pero en fin, lo que hace Piketty es una y otra vez repetir una serie de fantasmas. Por ejemplo, odia al capitalismo de Estados Unidos, salvo a Roosevelt. ¿Qué personaje tan notable Roosevelt? ¿Cómo fue el primer presidente americano que consiguió embaucar a los intelectuales hasta el día de hoy? El primero. Y con toda esta cosa tan paternalista de las, ¿cómo eran las? The fireplace, the talks in the fireplace, ¿no? The fireside chat. That's right, the fireside chat. Gracias, Pete. Te daban esta idea de que él como un padre de familia, desde la chimenea de su casa, te cuida, no sé, mientras te crujía, te quitaba el dinero, te subía los impuestos, te machacaba de mil y una manera. Bueno, a Piketty le encanta, ¿no? Dice, por ejemplo, para los héroes de Jane Austen, la cuestión del trabajo no surge nunca. Todo lo que importa es el volumen de la propia fortuna, sea que fuera adquirida heredándola o mediante matrimonio. Este es el tono en el que Piketty analiza a Jane Austen. Bueno, pues no es así. Primero, no fue así en realidad, si en el siglo XIX no fue así. Pero es que además no es así en las novelas. Las novelas de Jane Austen no transmiten esa noción. En realidad es justo al revés, ¿no? Está hablando permanentemente de una sociedad que se está moviendo. En alguna novela, no me acuerdo ahora si es Mansfield Park o Persuasion, te marca una de las pautas del desarrollo económico, que es la desaparición del servicio doméstico. Donde los señores de la novela, no me acuerdo ahora quién es, protestan, porque it's very difficult to get servants. And if you get them, they leave in a couple of months. O sea, es muy difícil conseguir servicio doméstico y cuando los contratas, a las 2 meses se van. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenían oportunidad de salir, ¿no? Es una cosa bastante elemental que pasa en todos los países. Y lo cuenta en las novelas. Es justo lo contrario del mundo que nos dice Piketty que es lo de Jane Austen. Es justo al revés, es mucho más matizado, mucho más fino. Y desde luego muy diferente de lo que dice Piketty. En todas las novelas de Austen aparece lo que podríamos llamar a rising middle class, ¿okay? una floreciente clase media. Profesiones de todo tipo, abogados, médicos, comerciantes de todo tipo y color, grandes, pequeños. Hasta aparece una mujer empresaria. En Emma, Mrs. Goddard es una empresaria que tiene una escuela y le va bastante bien por lo que sabemos. También aparece la posibilidad de prosperar fuera del mercado y eso singularmente está en el ejército, más singularmente en la marina. Hay varios ejemplos de personajes que prosperan en la marina, pero otra vez el mensaje que se lanza es se prospera mediante el esfuerzo, etcétera, etcétera, y permite el ascenso social de personas que vienen de orígenes sociales modestos. No solamente se enriquece el comerciante que se enriquece y entonces mejora de clase social, digamos, sino también el que entra en las Fuerzas Armadas. La prudencia y la frugalidad son sistemáticamente elogiadas en todas las novelas. El reproche, digamos, si hay un grupo social que es reprochado por Jane Austen, es precisamente el que encarna el pasado.
decir, los aristócratas, los que no trabajan, los que se endeudan demasiado y los que no cuidan de su hacienda, como le pasó a don Alonso Quijano. Eso sería la persona que es reprochada en las novelas de Jane Austen. En Persuasion, por ejemplo, se hace un retrato terrible de Sir Walter Elliot, ¿no? Que dice, en su casa tiene too many mirrors. Tiene demasiados espejos y está todo el día mirándose, contemplando sus trajes. Estos personajes, digamos, que encarnarían el ideal de la desigualdad para Piketty, son sistemáticamente criticados. Y los elogiados son los otros, los que trabajan, los que salen adelante, etcétera, etcétera. Al revés de lo que dice Piketty, las heroínas más encantadoras de las novelas de Jane Austen se casan por amor, no se casan por dinero. Es verdad que al final se casan, y es verdad que al final se casan con el rico, ¿no? Bueno, pues es una novela que se oye, perdóname, hay algún grado de libertad, pero al final, o sea, al final se casan, y al final se casan con el rico. En todo el trayecto, hasta ese final happy end, que es a las feministas les molesta muchísimo el happy ending. Es como si lo bueno fuera sad endings, ¿no? El final es el happy ending al final. Durante todo el proceso anterior, las heroínas quieren amor, quieren verdad, quieren trabajo, quieren responsabilidad, quieren todos los valores que están bien. Y no son en absoluto los fortune hunters. Y cuando aparece una fortune hunter, claramente el lector se entera de que a Jane Austen no le gusta y no la hace quedar bien en absoluto cuando son fortune hunters, ¿no? Una palabra que se utiliza mucho a propósito del papel de la mujer es la palabra racional. Estamos hablando del año hace 200 años, ¿eh? Reivindica, ¿no? Por ejemplo, I hate to hear you talking so like a fine gentleman, as if women were all fine ladies instead of rational creatures. Las mujeres como criaturas racionales, que no tienen que ser desvalorizadas como si no lo fueran, sino que tienen que ser incorporadas al movimiento social de acompañamiento entre hombres y mujeres, y no como si fueran objetos, femme object, ¿no? La gente persigue su propio interés, persigue el dinero. Por ejemplo, dice Mary Crawford en Mansfield Park, cuando se habla de buscar el propio interés, buscar el dinero, y pregunta, ¿do not you? ¿Do not we all? Todos lo queremos hacer. Esto no quiere decir que represente el mayor de los ideales, pero lo que hace Jane Austen es pintar la realidad. La realidad es que la gente busca su propio interés, y esto no necesariamente es una conducta viciosa. Bueno, pues de lo que he dicho hasta ahora, no os sorprenderá que Jane Austen haya sido asociada con moralistas, particularmente Shaftesbury, Hume y muy especialmente Adam Smith. Esta idea, desde la frugalidad, la prudencia, la laboriosidad, la honradez y esta cosa del self-interest. Todos tenemos self-interest y esto no necesariamente es una actitud viciosa. El autocontrol, la expresión self-command, es una expresión muy smithiana y está en todas las novelas. Todas las novelas de Jane Austen se habla de self-command como una virtud. ¿Lo habían leído o no? Esto hay bastante debate porque no cita a nadie. Jane Austen no cita autoridades. En sus novelas no hay. Sin embargo, hace como 40 años un especialista
planteó una tesis muy interesante, que es lo que más convincente que yo he leído para la hora de intentar demostrar que efectivamente Jane Austen había leído a Adam Smith. Y es en Pride and Prejudice, hay un momento dado en que Mary Bennet hace una distinción entre virtud y orgullo, entre virtue and pride, ¿no? Y la forma de razonar, hasta incluso las palabras, son asombrosamente las mismas que utiliza Adam Smith en Moral Sentiments cuando habla de esto mismo. Sí, la vanidad, sí. Y esto es muy llamativo. Después de todo, Smith muere en 1793. Moral Sentiments, que es el libro que lo hace famoso, aparece en los años 50. Era un tipo muy conocido y hablaba de esto, de estas cosas que eran las cosas que a Jane Austen le interesaban. La psicología, los valores personales, cómo se organiza la sociedad a través de Moral Sentiments. Con lo cual, pues parece que sí, ¿no? Pero además hay otra cosa. Y es que Austen es particularmente smithiana en un punto que tiene que ver con la desigualdad y que Piketty ignora por completo. Y es que la gente no quiere ser igual. Los seres humanos no queremos ser iguales. Lo que queremos es ser mejores. Smith, como sabéis, es una persona que escribió poco y es muy cuidadoso a la hora de escribir. Y si hay una regularidad, un principio de la conducta humana que Smith detecta en su primer libro y lo coge así y se mantiene hasta en todas sus obras, es el principio de que lo que la gente quiere es mejorar. To better one's condition. Lo dice en la teoría de los sentimientos morales como una regularidad de la conducta humana. Incluso habla en el mismo sentido de Jane Austen, que es decir, esto es algo que la gente hace. Y no es para decir que es una cosa heroica, que es el mejor valor que podemos tener. No. Pero está. Está ahí. Y sobre todo, no es incompatible con tener una conducta moral. Si tú puedes perseguir tu propio interés y al mismo tiempo ser una persona moral. ¿Por qué? Porque es self-interest y no selfishness. Es self-love, como utiliza la expresión que usa Smith cuando habla del butcher y ¿no? La famosa cita esa. Es self-love, no selfishness. El egoísmo conspira contra el otro. El propio interés no, porque yo puedo cultivar mi propio interés y no por eso necesariamente perjudicar a Ramón. Aunque un poquito perjudicarte también me podría dar alguna satisfacción. Pero, lo normal es que podamos perseguir nuestro propio interés sin dañar al prójimo. Nada de esto aparece en el libro de Piketty. No reconoce en absoluto que este impulso de la conducta humana puede ser un impulso relevante a la hora de la desigualdad. Es como si todos fuéramos procustos y todos fuéramos intentando que todo el mundo fuera igual a nosotros. Y no es un diagnóstico preciso sobre esto. Y es muy curioso porque en La riqueza de las naciones, que es donde Smith habla más de esto, ¿sabéis en cómo se llama el capítulo en donde habla más de este impulso de mejorar nuestra propia condición? On the accumulation of capital. El mismo título del libro de Piketty. Podría haberle echado un vistazo, que habla de lo mismo. The accumulation of capital vinculado con el bettering one's condition. Bueno, voy a ir terminando. Uno siempre podría argumentar de que, bueno, en todos estos asuntos se necesita la intervención del Estado, porque si dejamos que todo el mundo persiga su propio interés, puede haber un resultado final que no sea óptimo por los fallos del mercado o lo que sea. Independientemente de lo que creáis sobre esto no tiene nada que ver con lo que la economía estaba pensando entonces, en la época de Jane Austen, y desde luego no tiene nada que ver con Adam Smith, que no tenía en la cabeza no tenía nada parecido a un marco neoclásico. Sí, para Smith la economía no era un mecanismo de
de asignación de recursos, a partir del cual podemos encontrar toda la teoría de los fallos de mercado que cualquier economista sabe. Otro aspecto de Jane Austen que es muy smithiano y que Piketty ignora por completo es la cautela a la hora de cambiar la sociedad. Si hay algún personaje que podemos identificar con Austen sería Burke, ¿no? Si oigan, cuidado, no me haga usted revoluciones, que esto puede terminar mal, respete usted los valores, las tradiciones, las instituciones. Y esto es inevitable leyendo a Austen, inevitable recordar a Smith en la teoría de los sentimientos morales cuando habla con mucha desconfianza de los the man of system, ¿no? Los hombres doctrinales, dice Smith, que quieren jugar con las personas como quien juega con piezas en un tablero de ajedrez, ¿no? Esta imagen de Smith es muy austiniana, o la imagen de Austen es muy smithiana, como queráis, pero tienen esta misma idea. Bueno, pues termino ahora con un deseo. Ya sabéis que van a poner a Jane Austen en un billete, yo creo que el billete de 10 libras. Al final han aprobado ponerla a Jane Austen en el billete. Espero que eso pues contribuya a que la gente lea a Jane Austen bien, no como ha hecho Piketty, y que lea también a Adam Smith, y el resultado pues seguramente será pues una visión de la economía y de la sociedad más realista, más dinámica, un reflejo más genuino de cómo son de verdad las personas, ¿no? Que no quieren ser iguales, quieren ser mejores, y espero que también libres. Muchas gracias. Carlos, interesante que te fuiste a buscar una de las citas que menciona Piketty en su libro, ¿no? Y has ido a profundizar en la lectura. Me da la impresión de que Piketty es deshonesto, intelectualmente deshonesto, después de lo que has dicho, porque o lo hizo a propósito de equivocar la lectura, o realmente crees que una persona que aparentemente tiene tanto estudio y todo, pues lo hizo a propósito, no sé. Pues eso es una acusación un poco fuerte, ¿Sí? Que yo prefiero no hacer. Pues porque está ahí en tu... no, yo lo que digo es que está equivocado. Me acuerdo que a Hayek siempre le gustaba decir eso, ¿no? Decir que lo que le pasaba a los socialistas era que estaban equivocados, ¿no? En cambio, Popper que era más radical y más... Una vez me dijo, yo le pregunté que por qué se había hecho comunista en su juventud. Ya sabéis que Popper fue miembro del Partido Comunista Austríaco después de la Primera Guerra Mundial. Y le digo, pero ¿usted qué? Le pregunté dos cosas, digo, ¿usted por qué se hizo comunista y por qué dejó de serlo? Y me dijo, me hice comunista, I thought it was a moral imperative. Interesante, pensé que era una obligación. Interesante eso, ¿no? Como el socialismo siempre ha jugado con ese atractivo moral, ¿no? Y cuando le digo, ¿y por qué dejó de ser comunista? Dice, porque comprobé, dice, they were all liars. Eran todos mentirosos. Entonces yo no creo que sea, no sé si es deshonesto o no. Yo no sé si es que está diciendo una cosa que es falsa sabiendo que es falsa. Que eso es lo que es un mentiroso, ¿no? En realidad tampoco lo necesitamos, digamos, para este tipo de discusión que estamos teniendo. Es incluso mejor suponer que el otro tiene la mejor intención del mundo, pero en el momento que nos colocamos en un terreno que se puede discutir, es decir, Jane Austen pinta una sociedad petrificada y socialmente inmóvil. Ahora sí, ven aquí y vamos a ver. Y vemos, este es tu diagnóstico, este es el texto, lo juntamos y demostramos que esto que dices no es correcto. Para después tus intenciones. No, lo que pasa es que yo creo que él solo está repitiendo una noción que es muy común. Pues, la idea de que las novelas de Jane Austen pintan
esa tipo de sociedad es muy común. O sea, Piketty solo está repitiendo, o sea, él está siendo un poco sloppy tal vez, pero no, él no se ha inventado digamos, esa imagen de Jane Austen no fue creada por Piketty. Es muy común esa noción. En el mundo de la literatura, esto yo creo que Eric, me interesará tu opinión porque sabes más que yo, pero por lo que yo he visto, hay bastante debate en torno a Jane Austen y estos asuntos. Entonces, de hecho, hay especialistas que dicen que es una derechista, capitalista, no sé qué, pero también hay otros que dicen que está señalando las crueldades de la Inglaterra decimonónica. O sea que efectivamente existe esa imagen. No puede ser casualidad que la palabra decimonónica tenga esta connotación. Ya sabéis que hay dos épocas que tienen mala prensa, una es el siglo XIX y otra es la Edad Media. Y en la Edad Media yo sospecho que tiene que ver con la importancia de la religión. Y los ilustrados, que fueron muy antirreligiosos, como sabéis, les interesaba pintar la imagen de la Edad Media como una época particularmente atrasada, ¿no? Bueno, hay que mirar, usted mire un poco la Edad Media a ver si está atrasada, porque desde luego no lo parece. Yo siempre le digo a mis alumnos que se vayan a ver las catedrales góticas. Las catedrales góticas son medievales. Y lo primero que te impresiona es el tamaño de los techos. ¿No? ¿No habéis visto lo altos que son? En comparación a las iglesias del siglo VIII o IX. Eran preciosas, la colegiata de Santillana del Mar o de Toro son muy bonitas, pero tienen un techo muy bajo, ¿no? Y te vas a la catedral de Burgos y dices, era porque los tipos pensaban, hombre. Y los arquitectos dieron ese impresionante salto que fue la teoría del arco. Y con eso construyeron eso. Medievales son las universidades. Salamanca era medieval, Bolonia. Santo Tomás de Aquino era medieval. Santo Tomás de Aquino, tú no, Rajoy. Santo Tomás de Aquino era un hombre de la Edad Media, ¿no? El siglo XIX, ¿por qué tiene mala prensa? Es por el capitalismo, ¿no? Se lo asocia al capitalismo y por lo tanto siempre es la imagen mala. Una y otra vez se repiten eso. Es verdad que es una imagen prevaleciente, pero es equivocada. Sí, cuando tú te dicen que el siglo XIX es el ejemplo que más me gusta. En el siglo XIX había niños trabajando 12 horas en una fábrica. ¿Y qué pensáis que hacían los niños antes? Porque el niño sabía, ¿eh? En el siglo XIX, el XVIII, el XVII, el XIV, el XV, el XIII, el XII, siempre había niños. ¿Qué creéis que hacían? Trabajar como perros, hombre, desde que podían levantarse un palmo del suelo hasta que se morían. Pero, si tú dices trabajo infantil, siglo XIX. ¿Está? O sea que esa caricatura existe. Por supuesto que existe, pero no se compadece ni con la realidad ni con los escritos de Jane Austen, que es el tema de mi paper, ¿no? Doctor, muchas gracias, muy enriquecedora su plática. Lo que más me llamó la atención de la invitación fue la parte de literatura, y a esto es a lo que me quiero referir. El doctor Salvador Aguado, maestro que me dio clases aquí, español por cierto, radical antifranquista, de hecho furibundo, si lo queremos ver de otro lado, él decía que la literatura el arte en general, pero sobre todo la literatura debe estar desprovisto de cualquier sesgo, porque si no deja de ser arte. Sin embargo, yo veo que cada obra tiene algún tipo de sesgo, punto, y algún tipo de intención. Usted mencionó ahorita el siglo XIX, Charles Dickens fue el que realmente tenía esa agenda de proyectar todas las miserias de la revolución industrial, y lo logró. Después de Shakespeare es el lector más leído, y mucho se aprende a través de los lectores comunes, populares, por decirlo así, que de los técnicos. ¿Quién lee a los técnicos? Muy pocos, un segmento muy pequeño, pero a los lectores populares, ¿quién no aprendió de la guerra civil americana con lo que el viento se llevó? ¿O quién no leyó, me imagino lo habrá leído, La Guerra de la Paz y hasta 1 millón de muertos, que es un libro sobre la guerra civil española, interesantísimo y muy detallado?
Ken Follett, la verdad que acaba de terminar otro libro de él, pero es más neutral, aunque sí menciona mucho el Partido Laborista, que es Fall of the Giants, Caída de los Gigantes, una obra maestra, un libro excepcional de cabal de hace 100 años, lo que sucedió en la Europa de 1914 a 1918, una obra realmente maestra. Pero mi punto es, y lo que iluminó usted, enriqueció, es esa sesgo, esa intención escondida, a propósito quizá, o subconsciente, que muchos autores tienen al escribir una novela aparentemente de recreación, cuando realmente lleva, como los virus de computadora, escondidos ciertos mensajes. Por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Yo creo que todo el mundo tiene intenciones, ¿no? Y es muy difícil que un autor emprenda un trabajo artístico, digamos, completamente desprovisto de ningún lazo con el mundo que le rodea, ¿no? Es difícil que sea así, ¿no? A lo mejor algún geómetra o algún ¿no? Pero tampoco estoy seguro que igual Euclides quería decirnos alguna cosa sobre la Grecia de su época, ¿no? Pero yo creo que los autores que hablan de personas, hablan de sucesos históricos, pues por supuesto que son testigos de su tiempo. Y no hay que exagerar en el sentido de que una obra literaria no necesariamente te cuenta la realidad, pero sí te cuenta lo que el autor piensa que es la realidad, o que quiere subrayar, ¿no? Asociamos mucho a Dickens con esto, ¿no? La idea de otra vez pintar la imagen del siglo XIX petrificado y cruel, ¿no? Hay más en Dickens de lo que pensamos habitualmente, ¿no? Y es verdad que hay una crítica a los economistas, al utilitarismo muy claramente, con Thomas Gradgrind, ¿no? El personaje de Hard Times, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Es una crítica a Bentham, a los utilitaristas, muy claro, ¿no? Ahora bien, no olvidemos que también Dickens es el autor de ese maravilloso contraste entre los que jugaron a cambiar la sociedad y los que no jugaron, ¿no? Y en The Tale of Two Cities está claro cuál es la city que le gustaba a él, ¿eh? Era Londres y no París. Pero bueno, en el seminario que estuvimos en Antigua recordé una cosa que se llama la ley de Spencer. La ley de Spencer es una intuición que tuvo Herbert Spencer, el famoso sociólogo victoriano. La ley de Spencer dice: cuanto más se resuelve un problema económico, político o social, más arrecian las protestas sobre su empeoramiento. Esto es muy decimonónico. Él lo vivía, decía, todo el mundo está hablando aquí de que el nivel de vida de los trabajadores está empeorando. Pues no está empeorando. Después vinieron las estadísticas y lo comprobaron, ¿no? Gracias, Carlos. Lo disfruté mucho. Me vas a disculpar si caigo un poco en la vulgaridad y mencionarte Downton Abbey. Porque bajo el lente de tu interpretación pensaría que Downton Abbey, si estás familiarizado con Downton Abbey, no mucho, es un poco de Jane Austen tocado por Piketty. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, es una aristocracia inútil, incapaz de gestionar sus patrimonios. Es el cambio en Inglaterra que se deriva, en Gran Bretaña, que se deriva ya para nosotros más después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Downton Abbey después de la Primera Guerra Mundial, donde la clase trabajadora ha ido a derramar su sangre a Europa por mantener y defender el sistema inglés, y entonces se merece entrar al franchise. Pero es esa decadencia de la aristocracia, como te digo, incapaz de manejar hasta su propio patrimonio, y lo único que la salva
es, por ejemplo, casar a sus hijas con la clase trabajadora. Ya no es como en Jane Austen, donde se casan entre ellos, pero con mucho amor, sino es esta rebeldía de casarse con el chofer, con elementos de la clase trabajadora. Entonces, mientras hablabas, no podía dejar de pasar sobre mi mente esta idea que digamos, yo Downton Abbey, te diría que los primeros capítulos los disfruté bastante porque sentí que era un Jane Austen así como moderno, pero poco a poco se fue degenerando en este sentido que te digo. Entonces yo pensaría que perfectamente se podría describir como Jane Austen con la asesoría de Piketty. Sí. Pues oye, muchísimas gracias, Fritz. La verdad es que no la he visto, veo muy poca televisión, pero ahora después de lo que me has dicho voy a tener que mezclarlo con una cosa, y es que cuando yo estaba escribiendo este paper esos últimos meses, mi mujer, que es fanática de Downton Abbey, me dice, tienes que verla. Así que ahora cuando vuelva a Madrid voy a decir, bueno, entre tú y Fritz Thomas ya me habéis ganado, ya tengo que sentarme a verla. Una cosa que hay que recordar de las novelas de Austen es que aparecen aristócratas de diferente tipo y no hay una condena generalizada. Mira primero qué es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, el de Mansfield Park, por ejemplo, este es un aristócrata y es un tipo muy responsable. Y cuando hay que salir corriendo a un problema en el Caribe, no me acuerdo ahora exactamente dónde es, sospecho que tiene que ver también con la esclavitud, es un asunto que no hemos tocado, pero el tipo va y se pasa 6 meses ahí porque necesitaba vigilar su hacienda y no podía hacerlo desde Londres, tenía que viajar hasta allí, ¿no? Y ese tipo de personajes, aparecen otros también, son elogiados. Son los otros que, siendo igualmente aristócratas, los que son criticados son porque son ociosos, son vanidosos, no cuidan su hacienda, gastan demasiado, gastan por encima de sus ingresos, they fall in debt, eso les parece a Jane Austen terrible, no son prudentes, ¿entiendes? Pero dentro del mismo nivel aristocrático rescata a los que son prudentes. Profesor, muchísimas gracias, me gustó mucho la explicación. Tenía 2 preguntas. Una, porque en toda esta explicación hace un esfuerzo, me gustaría leer el paper cuando salga, porque hace un esfuerzo holístico de toda la obra para poder ver qué subyace en cada uno de estos autores, ¿no? Esa es la primera y hizo como unas aclaraciones analíticas cuanto a descripción y valoración de estos autores. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cree que Piketty, por ejemplo, confunde el plano de la descripción de Austen y de los diferentes roles con una valoración sobre algún personaje o algún hecho y le atribuye toda esa connotación al autor? Eso sería más o menos el primer planteamiento, que creo que, si lo entendí bien en su explicación, queda un poco claro, pero me gustaría que si yo... Y la segunda cuestión es que mencionó de pasado Balzac. Entonces, en esta idea que está investigando toda la literatura, me gustaría ver qué piensa de qué quiere Piketty sacar de Balzac, y si obviamente nos va a poner también esta misma trampa que nos está haciendo con Austen, ¿no? Bueno, empiezo por esto último. Tienes que hacer tú el de Balzac. Venga. Venga a por él, porque estoy seguro que puedes sacarles material. Pero yo no me atrevo a decir nada porque he leído muy poquito a Balzac, ¿no? De verdad que era un personaje muy diferente de Jane Austen. También se metió en aventuras económicas y, como sabes, le fue muy mal. Y tiene una visión bastante amarga de la burguesía francesa de su tiempo. Pero, en fin, ese trabajo es para ti. Para la primera pregunta, naturalmente, claro, por supuesto que es lo que hace. La obsesión que tiene con los Dashwood, con esa pareja siniestra de John y de Fanny, lo repite una y otra vez, como diciendo, bueno, ¿ves? Así son, le quitan el dinero a las pobres chicas, no sé qué, y, porque son ricos, porque son desiguales, porque no hay ninguna manera de crear riqueza.
que eso sería, digamos, la objeción más grande que yo le lanzaría a Piketty en su retrato de Austin. ¿Sí? Da la sensación, una y otra vez repite, que la riqueza está, no se crea. Y una vez que está, pues ya o la heredas, o te peleas con tu sobrino, o con tu hermano, o te casas con el rico, pero no hay más, ¿no? Esa sería mi objeción, y claramente es como tú dices. Al hilo de esta reflexión, parece ser, yo no he leído a Piketty, pero parece ser que confunde ficción con la realidad histórica. O sea, la ficción de Jane Austen, o los personajes de ficción, con lo que es la realidad histórica. Pues yo creo que es una confusión. Efectivamente es así, pero es que, como digo, yo no hago un trabajo histórico. Eso, como sabéis, ha habido un debate desde el libro de Hayek con Max Hartwell, ¿no? ¿Cómo se llama? El capitalismo y los historiadores, Capitalism and Historians. Es un libro que merece la pena porque es un hito en el debate histórico, es decir, exactamente qué pasó, ¿no? Y la sensación que me da es que ese debate los socialistas lo han perdido. Simplemente no hay forma de demostrar con estadísticas que las condiciones de vida de los trabajadores en la Inglaterra decimonónica empeoró. Es decir, la única discusión posible sería entre 1800 y 1820. Claro que hay guerra de por medio, ¿no? Pero a lo largo del siglo XIX, es decir, la imagen del empeoramiento, ahí tiene razón Spencer, ¿no? La gente se está quejando cuando las cosas están mejorando, ¿no? Entonces, lo que claramente hace Piketty, para utilizar un refrán español, es arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Es decir, tomar esta idea, que es lo que decía Julio, es decir, bueno, mirar este mundo que nos espera, que es un mundo malísimo. Y aquí está este retrato que hace Jane Austen de una sociedad desigual y petrificada. Que claramente este es su objetivo, no hay ninguna duda, porque lo dice claramente. Y mi objetivo ahí no era, como digo, ser histórico, sino ser literario. Es decir, el mundo que pinta Austen no es el mundo que Piketty dice que pinta Austen. Ya sabes, estás predicando al coro. Creo que es importantísimo rescatar el campo de la literatura de donde se han metido los marxistas más feroces de nuestros tiempos. Y creo encima que debería de ser un trabajo fácil. No quiero decir con poco trabajo, pero tenemos toda la ventaja allí. O sea, los grandes escritores típicamente se inspiran en estos problemas sociopolíticos y es un campo perfecto para como los marxistas ya tienen control de ello, se han vuelto frágiles, como diría, ¿cómo se llama el hombre de Nueva York? De Nueva York. Bueno, se han creado un campo frágil, muy fácil de estallar, creo yo, en estas alturas. Se me ha ocurrido el análisis que hace Mises de la novela policíaca. Sí. Creo que es imprescindible que más economistas enseñen literatura, porque ahí es el punto donde se va a hacer más progreso y más daño al enemigo, entre comillas. Mises dice que incluso utiliza la misma jerga de los marxianos para criticar su manera de pensar, ¿no? Dice que la novela policíaca, como siempre, el malo es el señorito hijo del rico, ¿no? que satisface a los deseos subconscientes del lector sindicalista, ¿no? El pobre hombre que tiene que trabajar y aguantar el mundo capitalista y está frustrado, su mujer le está diciendo ¿por qué no puedes? ¿Por qué no ganas más dinero? Y su única solución es que el malo me está explotando y tiene todo poder y yo no puedo contra él. Y es genial, dice que esta es la novela policíaca, es la superestructura del mundo, de la sociedad sindicalista. Es una joya esa descripción. Quisiera quizás ir en otra edición. Me pregunto, como te has centrado, o Piketty también, en Jane Austen, me interesa mucho cuál es la relación entre el posible feminismo de muchos autores liberales. Estoy pensando en Cervantes, como siempre, pero Austen, incluso yo diría María de Fallas, es un ejemplo perfecto, donde la mujer realmente no es alguien que
que acompañe al hombre, sino es el árbitro final. La mujer realmente está haciendo una decisión, optando entre dos sistemas de valores y está optando por el más productivo, el más rico, pero por definición, en general, estadísticamente, parece ser el mejor, el hombre liberal. Entonces me pregunto si fuese manera de incorporar al feminismo como otra manera de desarticular la lectura de Piketty, de Jane Austen, que realmente la mujer quiere mejorar su propia condición y reconoce en algún momento que la mejor manera de hacer eso es precisamente tener valores burgueses en algún momento. Pues sí, efectivamente existe ese campo. Yo procuré no tratarlo mucho aquí porque digamos, para Piketty es más importante la desigualdad social, digamos, de los ricos y los pobres, y no tanto la cuestión femenina. Pero leyendo cosas sobre Austen me encontré con esto que ya os comentaba antes, de que hay un debate entre las feministas que les parece que pinta a una mujer muy pasiva, digamos, y por otro lado otras que dicen que en realidad no es así, que pinta una mujer mucho más activa. Yo creo que estas últimas tienen razón, pero en fin, ahí hay un campo que desde luego se puede investigar. Alguna vez, no sé si durante el coloquio de Antigua hablamos de esto, pero a mí me molestó mucho esa parte de Mises. Hay detectives que son liberales y Sherlock Holmes es uno. Y Sherlock Holmes yo he escrito alguna cosa sobre los detectives y la economía, porque me fascinaba la cuestión de qué vivían estos tíos, los detectives de qué vivían. ¿Cómo es? Es verdad que Holmes empezó, en fin, y Watson empiezan de muy jóvenes en Baker Street compartiendo la casa, ¿no? Pero ¿de qué vivían los otros, ¿no? Y Holmes tiene una página sobre el libre cambio que podría haber sido escrita por Richard Cobden en un discurso en la Manchester School. O sea que vamos a preservar un poquito a ver si podemos salvar alguno de estos liberales del diagnóstico de Mises. Pero vamos a ver. Bueno, muchas gracias. La conferencia, como todas las suyas, buenísima. Quería preguntarle, en la primera parte, en la parte de Ken Follett, habló de la responsabilidad individual del banquero y habló también de que en cierta parte de la novela lo pierden todos, se ejecutan los bienes del propio banquero. Y luego también habló de la estructura de crédito, el crédito como creador de esa crisis, el exceso crediticio y los malos créditos como creadores de esa crisis. Ahora, el sistema bancario más libre que probablemente conoció la humanidad es el anterior a la ley de Peel en Escocia, y ese sistema bancario no tenía responsabilidad limitada. ¿Cree usted que junto a otras medidas la responsabilidad ilimitada en el negocio bancario sería necesaria para, si no evitar por lo menos, hacer más suaves esas crisis, debido a que el banquero evidentemente se hace mucho más conservador? Y tú lo que estarías sugiriendo es una especie de free banking, digamos, más responsabilidad personal. ¿Eso es lo que dices? Sí. No estoy sugiriendo, estoy preguntando. No, pero enseguida te vi la mala intención que tú tenías ahí. Pues sí, efectivamente, sí. Bueno, y si quiere comentarnos algo de cuál es bajo su propia visión el papel del Banco Central. Eso no lo tengo. A mí me gusta mucho tal como está en esta novela porque no aparece, del Banco Central no aparece. Pero no se habla ahí de este tipo de modelos, ¿no? Aunque el que quiebra es un banco escocés, ¿eh? Sí, pero es 1870 y algo, o sea que no es lo que tú estás pensando, que es el banco a principios del 19 o final del 18, no estás pensando en eso. Pues a lo mejor habría que ir a un modelo así con free banking y responsabilidad. En realidad, lo que está contando la novela se parece bastante al free banking en el sentido de que no hay el papel de la autoridad, es un papel que está más bien pasivo, ¿no? Y en la práctica no fue tan pasivo como la novela lo pinta.
porque de hecho intervino en el caso del Overend and Gurney. Es el Banco de Inglaterra el que le dice a Overend and Gurney, mira, yo no puedo hacer esto, yo no te voy a sacar adelante. Y el banco cierra. En cambio, en otros intervino más, claro, en Glasgow, intervino, por supuesto, en el caso Bering. Eso está... En el 47 también. Eso es. ¿Cuál fue la crisis en el 47? En el 47, a poco tiempo de pasarse la ley de Peel, se tuvo que suspender. No, ni siquiera se llegó a suspender ninguna de las tres crisis. Se llegó a suspender la ley de Peel, pero se anunció que se iba a suspender. Y cuando se anunció se... no, claro. Y en el 47 también hubo ese. O sea, el fracaso de la ley de Peel es rapidísimo. Inmediatamente. Sí. Sí. Gracias, Carlos. Yo creo que interesante lo de Piketty, digamos, ahora lo entendí más lo de Jane Austen, que lo que está tratando de hacer es sembrar el origen de la desigualdad en el capitalismo, pero sobre todo una desigualdad creciente. Pero sobre el comentario de Jesús María, a mí lo que más me impresionó fue lo que hizo con Balzac. O sea que lo que él hace es reconstruir una serie de tiempo de datos, ¿verdad? Porque él no tenía datos de salarios y crecimiento económico. Entonces, a través de algunos datos de las novelas de Balzac, dice, miren, este personaje ganaba tanto y este personaje tenía un retorno de alguna inversión de tanto, entonces construye su base de datos histórica bajo las novelas de Balzac. Entonces, yo creo que eso es tal vez más arriesgado que incluso lo que trata de hacer con las novelas de Austen. Porque en base a esos datos, él lo que hace es extrapolar el efecto hacia el futuro del capitalismo y cómo eso va a desquebrajar la sociedad, pero construido en datos de novelas, ¿verdad? Es como que se hubieran tomado, no sé, el sueldo o cuánto se pagaba por una comida en el Quijote y extrapola eso. Pues entre eso que has dicho tú y lo que he dicho yo, le tenemos rodeado a Jesús María. O sea, Jesús María, tú vas a tener que hacerlo ya. Lo siento muchísimo, pero te ha tocado. Bueno, a Eric también. Pero claramente sí, con eso que dice Helmut tiene razón, ¿no? La cuestión de los datos de Piketty, ya se ha visto el debate que ha habido sobre esto. Voy a hablar nada más que un minuto porque no es mi tema de hoy. Pero es muy interesante lo de los datos, porque se ha presentado como si fueran pruebas, ¿no? Como si fuera irrefutable. Y los económetras, y Julio de estos más, no las tienen todas consigo de que la propia reconstrucción estadística que hace Piketty pruebe algo. O sea, pruebe su tesis. O sea, de lo que se trata, él no reconstruye por un prurito arqueológico, lo que quiere decir, esto va a seguir, esto va así y va a seguir. Y en ese argumento, los artículos que yo he visto de gente que se dedica a esto, pues lo toman con muchas pinzas, toman con muchas pinzas. Desde luego, desde la propia negación del capital humano. O sea, ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo haces un libro sobre el capital sino olvidándote del más importante? Y lo último que he leído es de un joven economista americano, Julio, tú te acuerdas, que habla del tratamiento que le da a la riqueza inmobiliaria y descubre que es bastante defectuoso. Pero en fin, hay mucho... Creo, sí, es ese. Que salió en el FIC. Pues igual es ese. Ahí hay mucho material. Los economistas hemos abusado más de una vez de eso, ¿no? Como tenemos una teoría, para darle más solidez le metemos un número como si el número de por sí... El primer ejemplo que conozco que es maravilloso es el de Malthus, ¿no? Si tú dices, la población crece más que los alimentos, pues más o menos transmite su mensaje. Pero si tú dices, oiga usted, la población crece 1, 2, 4, 8, 16, 32 y los alimentos crecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la gente dice, era falso, como sabemos. Estaba viendo el paper y usted cita a un economista que se llama Michael Chu, que es un economista de California que tiene un libro que se llama Jane Austen Game Theorist. Sí. Ajá, sí. Es interesante porque él lo que dice prácticamente es que Jane Austen como que anticipó Game Theory por esas interacciones y eso es interesante porque, digamos, si Jane Austen anticipaba eso,
era racional, o sea, el concepto de racionalidad y digamos eso de casarse con el rico se hacía porque le convenía, o sea, era una actividad, una actitud económica en cierto sentido, y eso desembocaría en cierta desigualdad, obviamente. ¿Qué impresiones de este libro en general de Michael Chu? Yo no lo conocía para nada. Y tropecé con ese libro porque, claro, de pronto empiezas a leer sobre Jane Austen y te mueves en un mundo en donde todos empiezan a caer, ¿no? Y claro, cuando vi este libro, te imaginas que con ese título me precipité, claro, a leerlo. Y me pareció bien interesante, ¿no? Pero debo decir que más que Game Theories, que en el fondo es una especie de broma, digamos, ¿no? Igual que uno puede decir que Jane Austen era economista. No, nosotros como economistas nos acercamos a esa persona. Como experto en teoría de juegos te puedes acercar a Jane Austen así y observar que tiene la lógica que tiene sus comportamientos, ¿no? Pero lo que en realidad tiene es un conocimiento de la naturaleza humana que por eso perdura. O sea, ¿por qué seguimos leyendo a Sófocles? ¿Por qué? Y porque parece que alguna cosa sobre la naturaleza humana dijo con cierto sentido, ¿no? Pues lo mismo te da la sensación cuando lees a Austen, ¿no? Que lo que hace es retratar la naturaleza humana con una maestría sin par, ¿no? Una observación: en 1870 en Guatemala hubo una gran deuda inglesa que fue por ferrocarriles y por compra de rifles. O sea, hay una similitud con esa. No. Ese es el siguiente tema, a ver si Córdoba es. A ver si Córdoba es Guatemala, ese trabajo. Una deuda duró 70 años, la deuda inglesa, y empezó ahí con ferrocarriles y compra de fusiles. No me extrañaría nada que esos dos capítulos se repitieran en otros países, ¿eh? No olvidemos que el siglo XIX es el siglo del ferrocarril y se extendió en toda América, o sea que no, y de las armas obviamente no se fabricaban aquí, se fabricaban en Birmingham o lo que sea, ¿no? Muchas gracias a todos. Un placer.